Bien, vamos a empezar con la diapositiva para ver el tema que nos ha congregado el día de hoy, que como les decía, no es un tema nada cortito. Ibi Soto ha querido en una sola charla darles un curso súper intensivo de los problemas tanto emocionales, atencionales y de aprendizaje que sus hijos pueden estar pasando o podrían pasar si es que no hacemos algo para prevenirlo. El tema de hoy día es desajustes afectivos y déficits atencionales y de aprendizaje. Estamos hablando de 3 problemas grandes y cada uno de ellos involucra otros subproblemas. Para que esto sea realmente utilizado en su vida diaria, sería bueno que conforme voy explicándoles, ustedes vayan haciendo una comparación con sus hijos, si alguna de estas cosas que yo estoy mencionando está sucediendo con su hijo, con su hija, con alguno de sus hijos, ¿cuál de ellos? Porque en la última parte vamos a ver cómo podemos prevenir, en caso de que ninguno de los problemas que he mencionado esté pasándole a sus pequeños, entonces también vamos a hablar de cómo prevenir para que esto no suceda, ¿no? ¿Podrían levantar la mano los papitos que son del nivel inicial? Casi la mitad. Muy bien, gracias. ¿Y los papás que son de primer grado, segundo, tercero, cuarto? ¡Wow! Es más de la mitad. Creo que también son los mismos papás de inicial, ¿no? Algunos tienen hijos en inicial y en primaria. Muy bien. Entonces, hasta cuarto grado nomás están, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando de los niños pequeños, en el caso de los niños de inicial, y los niños medianos en el caso de los niños de primaria. Pero los niños grandes son los de quinto, sexto grado. Y justamente los problemas que vamos a ver hoy día, que muchas veces ocurren en nuestros niños pequeños y medianos, los vamos a ver y justamente tienen que ver con sus hijos. De repente algunos de ellos están pasando por estos problemas, entonces hay que actuar para que esto no empeore y se mejore. O de repente podemos actuar para prevenir, para que esto no suceda. Entonces vamos a empezar por el primer problema, que son los desajustes afectivos. Aquí estamos hablando de problemas en cuanto a las emociones y los afectos de nuestros hijos. Nosotros como seres humanos tenemos un desarrollo integral de todas nuestras áreas, de nuestra vida afectiva, de nuestra vida cognitiva intelectual, de nuestra vida social, de nuestra vida espiritual. En todas las áreas nos vamos desarrollando. Pero a veces en alguna de esas áreas ocurren algunos problemas desde que nacemos incluso. Y uno de esos problemas son los problemas de los sentimientos, de las emociones y de los afectos. A eso le estamos llamando desajustes afectivos. Entonces vamos a empezar con ese primer problema. En este grupo de problemas de desajustes afectivos tenemos varios tipos de desajustes afectivos. El primero de ellos son los que llamamos trastornos disociales. Es un término un poquito difícil, pero nos está hablando de aquellos niños o niñas pequeñas y medianas que tienen problemas para socializar, que suelen expresarse explosivamente, que suelen expresarse con agresividad, con irritabilidad, siempre están malhumorados, no tienen mucho sentido del humor, son un poco sarcásticos, pero no tienen mucho sentido del humor, usualmente están encolerizados por algo, rápidamente se frustran, ¿no? Si alguna tareita no le salió, si su dibujo no está como él quería, o si su mami le llamó la atención por algo muy simple, y apenas le llamó la atención, él ya siente que falló totalmente. Son niños que se ponen así, agresivos, impulsivos, no solo frente a otros niños, con los que pelean, discuten, le quitan sus cosas, sino también con los adultos, y se enfrentan a los adultos, ya sean a sus padres, ya sean a sus maestros, se enfrentan a la autoridad, los desafían, los retan, ¿no?
pueden decir, no, tú, a la profesora, a la tutora, tú no eres mi mamá para que me mandes, ¿no? Puede hablarle así, o a la profesora que no es tutora, decirle, tú no eres mi tutora, o incluso hasta el director del colegio, pueden enfrentarse también con ellos. Son niños pequeños, pero tienen esas actitudes bastante a la defensiva y bastante irritables. Entonces, como comprenderán, son niños que no pueden establecer un grupo de amistades, de compañeritos. Se suelen juntar con uno o con dos niñitos. A veces son niños que son agresores y son los que inician el bullying, que ahora actualmente se está hablando mucho en nuestro país, ¿no? Una violencia sistematizada que se aplica hacia ciertos niños considerados más pasivos, más sumisos, más tímidos. Y usualmente el niño con un trastorno disocial suele ser el cabeza de un bullying, suele encabezar un bullying. Entonces, estas actitudes suelen aparecer desde que el niño es pequeñito. Ya vemos que desde que ha nacido tiene un temperamento irritable, desde bebé. Se enfada con facilidad, ¿no? Y es rol de los padres moldear ese temperamento irritable y colérico. Vemos que ya en inicial ya está teniendo sus primeras peleas. A algunos de estos niños también les gusta experimentar con animales, ¿no? Les gusta ver cómo muere una araña, cómo bueno, hasta casos extremos, ¿no? Entonces, son niños que incluso ellos mismos dicen, ¿no? A mí me gustan las guerras, me gusta la violencia, me gusta la sangre. Ellos mismos expresan esto, ¿no? Pero muchas veces en son de juego, en son de broma, no siempre esto es con malicia. ¿Por qué se da esto? Pues dos motivos, ¿no? En algunos casos hay un temperamento fuerte con el que se nace, colérico, irritable, y que los padres no han logrado moldear bien eso. En otros casos viven en un clima familiar de violencia, ¿no? Donde los padres de repente son muy rígidos con él, muy exigentes, demasiado exigentes, autoritarios o agresivos también con él. O todo lo contrario, son padres ausentes, donde no ejercen su autoridad y entonces el niño hace lo que quiere y nunca aprende a ver sus límites. Entonces, estas son algunas de las causas que pueden provocar, ¿no? También cuando en la familia no está bien claro el sistema de valores, por ejemplo, ¿no? Cuando desde pequeños no les hemos enseñado a ser solidarios, a ser generosos, a ser amables. En casa no usamos las palabras mágicas de por favor, gracias, perdón. Entonces, no estamos atentos a esa educación que damos en casa y eso muchas veces facilita la expresión de actitudes agresivas en los pequeños. Todo eso tenemos que cuidar. Vamos a ver un poco más de eso en la parte de la prevención. Proseguimos con otro tipo de desajuste afectivo, es otro problema emocional, es el trastorno de ansiedad, sobre todo el trastorno de ansiedad por separación. Esto sobre todo lo han visto los papis de inicial. Se da cuando los niños, que ya no son bebés, ya no tienen 1 añito, 2 añitos, sino 3, 4, 5, 6, hasta 7, no quieren separarse de sus padres. Les toca ir al colegio y no quieren, se agarran de la pierna de mamá, de la pierna del papá, y no quieren desprenderse de sus padres. Y el miedo y la angustia que sienten al separarse es tanta, que se hace imposible lograr que el niño logre entrar al colegio, ¿no? Con la ayuda de los profesores, el afecto de las profesoras, los niños poco a poco van desprendiéndose. Es importante ahí la actitud de los padres, una actitud que brinde confianza y seguridad para que el niño, llegada a una edad en que tiene que desprenderse, como es a los 3 años, ya pueda desprenderse con más facilidad. Pero si a los 3 años, 4 años, 5 años, el niño está mostrando estas actitudes de gran tensión, de gran miedo y angustia por separarse, estamos hablando de un trastorno que tiene que ser tratado, porque esto puede empeorar, ¿no? Con eso el niño está expresando que no está seguro, desconfía mucho de los extraños, del entorno exterior, y está muy dependiente de la mamá o del papá, de aquella persona de quien no se quiere separar, ¿no? Entonces,
Usualmente esto se da pues con el apego hacia la mamá o hacia el papá o alguna otra persona que lo esté cuidando, ¿no? Entonces vayamos viendo si eso está pasando en nuestro niño. Ahora, que un día no haya querido ir al colegio, no se haya querido separar de mí, no indica nada. Eso tiene que ser algo constante. Supongamos 2 semanas, no quiere asistir al colegio, no quiere desprenderse de mí, entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿no? Por separación. Pero hay otro trastorno afectivo también, parecido a este, que llamamos trastorno de hipersensibilidad social. Estamos hablando aquí de niños que se ponen muy ansiosos ante personas extrañas, ante situaciones nuevas. Entonces, por ejemplo, lo llevamos a un salón de juegos y nosotros estamos ahí y le decimos juega, y el niño no quiere. A pesar de que nosotros estamos cerca, lo estamos mirando, no quiere, ve que todo es nuevo, nunca ha ido a ese lugar, los niños son nuevos, los adultos que están ahí son nuevos, todo eso le genera miedo, le genera pavor. Y entonces no quiere realizar esas actividades. Usualmente pasa esto cuando lo llevamos a nuestros niños, por ejemplo, a su examen de admisión, a un nido o a un colegio, al primer grado, y estamos cerca de él donde lo van a evaluar y él no quiere entrar al salón de evaluación, por ejemplo. O lo llevamos a una fiesta y no quiere despegarse de nuestro lado, ¿no? Hasta que observe mejor a las personas, tome confianza y ahí ya se va soltando. Pero eso, si sucede así, entonces no estamos hablando de un trastorno. Pero si a pesar de que él está ya conociendo a las personas varios días, un buen tiempo, sigue aterrado, entonces estamos hablando de un trastorno. Hipersensibilidad social se llama a los niños que incluso a las personas extrañas no las miran, su miradita está hacia abajo, su cuerpo está rígido, tenso, por más que la otra persona se muestre afectiva, ¿no? Por más que sea su profesora, si es la primera vez que la está viendo, el niño demora mucho en tomar confianza y agarrar seguridad en esa nueva situación. Entonces estamos hablando de niños muy sensibles al contacto social. Una mirada, una palabra fuerte, un tono de voz muy alto, muy firme, puede asustarlo. Y entonces son niños que requieren desarrollar mucho su seguridad, mucho su confianza. Y estamos hablando ahí de un trastorno. Entonces lo que quieren hacer los niños es evitarlo, se corren de ese lugar, ¿no? Tratan de salir de ese lugar. Y también tenemos otro trastorno que seguramente los que tienen varios hijos habrán notado, que es el trastorno de rivalidad entre los hermanos. Es normal que entre los hermanos haya celos. Es normal que un hermano ante el nacimiento de un nuevo hermano, que un hijo ante el nacimiento de un nuevo hermano, sienta celos. Eso es normal, sobre todo si ese primer hijo ha sido único durante varios años, ¿no? Llega un segundo hijo y efectivamente la sensación de ser destronado se experimenta. La sensación de miedo, de perder la atención de papá y de mamá, de ya no ser el único nieto, el único hijo, el preferido, la reina, el rey, el príncipe, la princesa, lo siente. Pero también es normal que poco a poco con el tiempo eso se vaya superando. Cuando observa que mamá, papá lo siguen queriendo, le siguen atendiendo, que él sigue siendo el primer hijo, cuando siente que con su hermano puede compartir cosas, puede jugar y que le hace compañía, entonces los celos van disminuyéndose. Pero hablamos de un trastorno de rivalidad entre hermanos cuando esos celos no se disminuyen, al contrario, se agravan cada vez más y los hermanos llegan a agredirse, ofenderse, burlarse, pegarse, llegan a mentir, llegan a acusar al otro hermano de cosas que no ha hecho y llegan a tener sentimientos de odio, de cólera hacia el otro hermano o hacia la otra hermana, ¿no? Por eso les he puesto ahí la gran pelea del hermano contra la hermana o del hermano contra el hermano. Muchas consultas yo recibo por diferentes motivos, pero en la mayoría de los casos los niños que vienen por problemas de atención, por problemas de aprendizaje, de conducta, tienen problemas con sus hermanos, en la mayoría de los casos.
hay violencia entre los hermanos, mucha violencia, insultos, agresiones físicas, burlas, no solo dentro de casa, sino fuera de la casa también. En las movilidades, por ejemplo, cuando viajan los hermanos, si uno de ellos es atacado por un compañero, en vez de que el hermano lo defienda, también lo ataca. Y entonces hay mucha agresividad, mucha violencia, que de alguna manera está siendo, no está siendo bien conducida por los papás en el hogar. Lo pasan por alto, de alguna manera. A veces algunos papás piensan de que es solo juego entre ellos, pero no, en realidad ellos sí se están sintiendo violentados por el hermano. Algunos papás solamente dicen, ya no molestes a tu hermano, y ya está, pero con eso no se calman. Algunos papás no hacen nada, ¿no? Entonces, porque es lo que me dicen los niños, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿y tu hermano te dijo eso? ¿Y qué hizo tu papá? ¿Qué hizo tu mamá? ¿Quién estaba por ahí? No, le dijeron que no me moleste. Pero si el hermano le ha insultado gravemente a su hermana, que el padre diga, no molestes a tu hermano, no es suficiente. Hay muchos casos en que el padre tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y hablar con el niño agresor, con el hijo agresor, y explicarle bien por qué está mal lo que ha dicho o lo que ha hecho, y hacer que esos hermanos se perdonen y se reconcilien. Muchos padres llegan hasta el nivel de separar a los hermanos, ya cada uno que esté en su cuarto para que ya no se peleen. Muchos padres lo que han hecho es que ya no se junten entre sí, para que no se peleen, pero en realidad en el fondo es para que ya no les den problemas, cuando ese problema se tiene que enfrentar y llegar hasta las últimas consecuencias, que es la reconciliación entre los hermanos. Ellos tienen que pedirse perdón y reconciliarse, y así tienen que ir aprendiendo de que a veces uno se lleva mal con otro, pero tenemos que perdonarnos, y tienen que ir desarrollando sus sentimientos fraternales, de amor por el hermano. Entonces, muchos de los niños también que han sido víctimas de bullying, ahora se sabe que también son agredidos por sus propios hermanos, ¿no? Y ahora incluso se habla de un bullying a nivel familiar, o sea, no solo a nivel escolar, dentro de los colegios, sino dentro de las familias. Y en las familias las autoridades son los padres que tienen que estar atentos a todo eso. Entonces, este problema es bastante común en las consultas. No lo mencionan los papás, no me traen a los niños por este problema de rivalidad entre hermanos, me los traen por otros problemas, pero ya en la entrevista, en la elaboración de la historia, descubrimos que este también es un problema. Y tenemos que hacer las sesiones entre los hermanos, que aprendan a jugar juntos, que aprendan a compartir cosas, que aprendan a perdonarse, a hablarse con asertividad, etc., ¿no? Entonces, también ustedes vayan viendo si en sus hogares está ocurriendo estas cosas para que puedan prevenir y esto no se vaya a agrandar, ¿no? Entonces, con este trastorno estamos terminando la gama de desajustes afectivos. Hay otros desajustes afectivos que en la actualidad ya se están dando. Por ejemplo, antiguamente no se hablaba de depresión en la infancia, de depresión infantil, ahora sí ya se habla de depresión infantil. Antiguamente no se hablaba de estrés infantil, ahora sí se habla de estrés infantil. En estos momentos hay niños de 3 años, de 2 años, que están postulando a varios colegios para ingresar al nido el próximo año. Y los niños pasan por un proceso de admisión exigente, donde realmente hay mucho estrés, ¿no? En estos momentos, el mes de mayo es el mes para muchos colegios de exámenes de admisiones en niños, para que ingresen el próximo año. Yo en consulta recibo niños de 5 años. Actualmente tenemos un taller de estimulación integral para niños que tienen un retraso en varias áreas de su desarrollo, cognitivo, psicomotriz, afectivo, y ahí están inscritos niños que no han sido admitidos en varios colegios para el primer grado del próximo año. O sea, es triste realmente ver a las mamás que me llaman
para poder ayudar a que sus niños desarrollen, porque no saben por qué no los admiten en los colegios para el primer grado, ¿no? El niño está en inicial de 5, pero ya está postulando para el primer grado en otro colegio y desde ahora ya tienen que dar su examen. Los niños están estresados, tensionados y los padres el doble. Entonces ya hablamos de estrés infantil, ya hablamos de depresión infantil. Entonces cada vez más los desajustes emocionales que nos daban cuando éramos mayores cada vez se están presentando a menor edad, ¿no? Tenemos que cuidar la familia porque ahí es donde se forman nuestras emociones, nuestros primeros sentimientos. Recordemos que el primer sentimiento que vamos desarrollando es la seguridad, ¿no? La confianza. Cuando nos entregan a los brazos de nuestra mami, ¿no? El bebé comienza a desarrollar lo que después va a ser la confianza. Cuando llora y la mamá le da de comer, cuando llora y lo abrigan, cuando llora y lo cambian, él va comenzando a tener confianza de que hay alguien que está satisfaciendo sus necesidades. Y eso le da seguridad. Pero a veces falla algo ahí y el niño no logra desarrollar la confianza cuando no ha sido satisfecho en sus necesidades y no logra sentirse seguro tampoco. Y después vemos los problemas afectivos a partir de los 3 años, 4 años, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra área bastante diferente, pero que también tiene que ver con el desarrollo psicológico de nuestros niños, ¿no? Que son los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. ¿Con o sin hiperactividad? A ver, quisiera que levanten la mano los papis, las mamis, que han escuchado